Los 10 animales que pueden comunicarse a larga distancia. ¿Imaginas poder comunicarte a larga distancia sin necesidad de dispositivos tecnológicos? En el reino animal, esta habilidad no es solo un mito, sino una fascinante realidad. En este video, exploraremos el mundo de criaturas sorprendentes capaces de comunicarse a distancias impresionantes, revelando los 10 animales más extraordinarios que utilizan métodos de comunicación que desafían nuestra comprensión. Número 10. Sapo. El sapo, ese ser diminuto que habita en la tierra pero parece conectar mundos enteros con su presencia. Este pequeño anfibio, con su piel rugosa y ojos vivaces, posee un don sorprendente, la habilidad de comunicarse a larga distancia. Aunque su croar pueda parecer simplemente un sonido entre la maleza, es en realidad un código, una melodía ancestral que viaja a través de la distancia y el tiempo. El croar del sapo, con sus variaciones de tono, duración y ritmo, es un lenguaje complejo que trasciende las fronteras físicas. En las noches húmedas y silenciosas, su llamado resuena en las charcas y los bosques, llevando mensajes de apareamiento, advertencia o territorialidad a compañeros que podrían estar a kilómetros de distancia. Es asombroso cómo estos pequeños seres, con sus gargantas delicadas, pueden proyectar sus mensajes tan lejos. Este método de comunicación les permite establecer conexiones vitales en la búsqueda de pareja, en la protección de su territorio o incluso en la alerta frente a posibles peligros. Número 9. Águila pescadora. El águila pescadora, también conocida como águila pescadora occidental o pigargo pescador, es una ave rapaz que no solo deslumbra por su imponente vuelo y agilidad en la caza, sino también por su capacidad única de comunicarse a larga distancia. Este formidable rapaz, caracterizado por su plumaje blanco en la cabeza y cola, contrasta con su cuerpo marrón oscuro, habitando principalmente cerca de cuerpos de agua dulce y salada en muchas partes del mundo. Sin embargo, su capacidad para comunicarse distingue a esta especie. Utiliza una serie de llamadas y vocalizaciones para establecer su territorio y comunicarse con otros individuos. A pesar de ser principalmente solitarias, estas aves mantienen una red de comunicación sorprendentemente efectiva. Sus chillidos y llamadas agudas se utilizan para establecer territorios, atraer parejas potenciales o advertir sobre peligros inminentes. A través de estas vocalizaciones, logran transmitir información clave sobre la disponibilidad de alimento o la presencia de depredadores, incluso a distancias considerablemente largas. Número 8. Cocodrilo. Los cocodrilos, habitantes de los humedales y ríos, son criaturas que, además de su imponente presencia, poseen un modo peculiar de comunicación a larga distancia. Estos formidables reptiles, con sus mandíbulas poderosas y su piel escamosa, utilizan varios métodos para transmitir señales a otros individuos de su especie a lo largo de distancias considerablemente largas. La comunicación entre cocodrilos se lleva a cabo de diversas maneras. Una de las más notables es a través de vibraciones y sonidos guturales. Emiten gruñidos, rugidos y otros sonidos guturales que pueden viajar a través del agua y el aire, permitiéndoles comunicarse con otros cocodrilos incluso a distancias considerables. Estas vocalizaciones pueden transmitir información sobre su tamaño, estado emocional, territorio y, en algunas ocasiones, sirven para el cortejo durante la temporada de apareamiento. Además de los sonidos, los cocodrilos también utilizan señales visuales para comunicarse. Movimientos corporales, como el agitar de sus cabezas, golpear el agua con sus colas o levantar sus cuerpos, pueden ser interpretados como mensajes para establecer dominancia, advertir sobre peligros o simplemente como una forma de comunicación social entre individuos. Número 7. Zorro ártico. El zorro ártico, conocido también como el zorro polar o zorro blanco,
Es una criatura adaptada a las duras condiciones del Ártico. Más allá de su pelaje blanco que le otorga camuflaje en la nieve, este zorro posee habilidades de comunicación extraordinarias, especialmente en largas distancias. Estos zorros utilizan una combinación de vocalizaciones, gestos corporales y señales químicas para comunicarse entre sí a lo largo de vastas extensiones de terreno. Sus sonidos varían desde ladridos agudos hasta chillidos y gruñidos que pueden llevarse a kilómetros de distancia en el silencio del paisaje ártico. Estas llamadas son fundamentales para el cortejo, la delimitación de territorio y la coordinación dentro de grupos familiares. Además de los sonidos, estos zorros también emplean señales visuales, como movimientos corporales y expresiones faciales, para comunicar su estado emocional o sus intenciones. Sus patrones de comportamiento, como agitar la cola, jugar o realizar ciertos movimientos repetitivos, transmiten información importante a otros individuos de su especie. Número 6. Jirafa. La jirafa, con su imponente cuello y su singular silueta, es un verdadero símbolo de gracia en la sabana africana. Más allá de su inconfundible apariencia, este animal posee una fascinante habilidad para comunicarse a larga distancia, un rasgo que a menudo pasa desapercibido entre su elegancia. A pesar de su aspecto tranquilo y apacible, las jirafas son seres sociales y su interacción va más allá del contacto físico. Utilizan una combinación de señales visuales y sonoras para establecer comunicación entre individuos, incluso a grandes distancias en la vasta extensión de la sabana. Uno de sus métodos de comunicación más notables es su vocalización, aunque a menudo es sutil y apenas perceptible para el oído humano. Emiten sonidos de baja frecuencia, gruñidos y susurros que pueden ser interpretados por otros miembros de su manada, permitiéndoles mantenerse en contacto e intercambiar información sobre peligros, recursos o ubicaciones. Número 5. Delfín. Los delfines, seres de los mares y océanos, no solo nos asombran con su elegancia y agilidad en el agua, sino también con sus sorprendentes habilidades comunicativas a larga distancia. Estos mamíferos marinos son conocidos por su capacidad de emitir una amplia gama de sonidos, utilizando complejas secuencias de chasquidos, silbidos y clics que les permiten comunicarse entre sí y navegar por su entorno acuático. El sistema de comunicación de los delfines es sumamente sofisticado. Utilizan los sonidos para transmitir información sobre la ubicación de comida, alertar sobre peligros, establecer vínculos sociales e incluso para identificarse individualmente entre miembros de su grupo. Estos sonidos viajan eficientemente a través del agua y pueden alcanzar largas distancias, a veces hasta varios kilómetros, gracias a la conductividad del medio acuático. Cada grupo de delfines tiene su propio repertorio de sonidos distintivos, lo que sugiere la existencia de dialectos o lenguajes regionales entre diferentes poblaciones. Esta diversidad lingüística dentro de la especie es un fenómeno fascinante que revela la complejidad de su comunicación y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos marinos. Número 4. Gorila. Los gorilas son seres impresionantes que van más allá de su imponente tamaño y fuerza. Estos majestuosos primates poseen una capacidad de comunicación sorprendente que se extiende a largas distancias. Aunque se les conoce principalmente por su postura imponente y su vida en las selvas de África, su forma de interactuar a través de sonidos guturales, gestos y expresiones faciales es fascinante y compleja. Los gorilas emplean una variedad de vocalizaciones para comunicarse entre ellos, incluyendo gruñidos, chillidos, rugidos y gorjeos. Pero lo que realmente asombra es su habilidad para comunicarse a larga distancia mediante el uso de llamadas profundas que pueden viajar varios kilómetros a través de la densa vegetación de la selva. Las llamadas de los gorilas sirven para establecer territorio, advertir sobre peligros, llamar la atención de otros miembros del grupo o incluso para expresar emociones como la alegría o la frustración.
Estas voces graves resuenan en el bosque, creando un lenguaje único que trasciende las distancias y permite a los gorilas mantenerse conectados, coordinarse y mantener la cohesión social dentro de sus grupos familiares. Número 3. Lobo. El lobo, habitante de bosques y praderas, es un maestro en el arte de la comunicación a larga distancia. Con su aullido poderoso y distintivo, este animal transmite mensajes que atraviesan kilómetros de territorio, llevando consigo significados profundos y esenciales para la cohesión de su manada. El aullido del lobo es mucho más que un simple llamado, es una forma de expresión compleja y multifacética. Sirve para delimitar territorios, establecer la presencia de la manada, comunicar peligros, llamar a otros miembros ausentes o simplemente reforzar los lazos sociales. La variación en tono, duración y frecuencia de los aullidos permite a los lobos transmitir una amplia gama de mensajes, cada uno con su propio propósito y significado. Esta habilidad de comunicación a larga distancia es fundamental para la supervivencia del lobo. En áreas extensas y salvajes, donde la visión puede ser limitada, el aullido se convierte en un vínculo vital que une a la manada y les permite coordinar sus movimientos, cazar eficientemente y mantener la cohesión social que asegura su supervivencia. Número 2. Elefante. El elefante es un prodigio de la naturaleza que no solo destaca por su imponente tamaño y su memoria prodigiosa, sino también por su sorprendente capacidad para comunicarse a largas distancias. Estos gigantes gentiles se comunican de diversas formas, pero una de las más fascinantes es a través de infrasonidos, sonidos de baja frecuencia que pueden viajar a grandes distancias a través del suelo y el aire. Emiten estas vibraciones profundas desde sus laringes y las transmiten a través de sus pies y trompas, permitiéndoles comunicarse con otros elefantes a kilómetros de distancia, incluso en terrenos densos y selváticos. Estos mensajes infrasónicos son cruciales para la vida social de los elefantes. Sirven para alertar sobre peligros, coordinar movimientos en busca de agua o alimento, encontrar a compañeros de manada perdidos e incluso para expresar emociones y mantener la cohesión entre los miembros del grupo. Número 1. Ballena azul. La ballena azul, el gigante gentil de los océanos, es un prodigio en muchos sentidos, y su capacidad de comunicarse a largas distancias es una maravilla en el reino animal. Estos colosos marinos, que pueden extenderse a más de 30 metros de largo, utilizan un sistema vocal único para establecer contacto y transmitir información a través de vastas extensiones oceánicas. Las ballenas azules emplean una forma de comunicación conocida como canto. Sus melodías, que pueden ser escuchadas a kilómetros de distancia, consisten en secuencias complejas de sonidos de baja frecuencia. Estos sonidos pueden durar desde unos pocos minutos hasta horas, y se cree que cumplen múltiples funciones, desde cortejo y apareamiento hasta la delimitación de territorios y la identificación entre individuos. El misterio del canto de la ballena azul ha intrigado a científicos y amantes del océano durante décadas. A través de hidrófonos sumergidos, se han registrado estos sonidos melódicos, revelando patrones únicos que varían entre poblaciones de ballenas. Esta comunicación distante es esencial para su supervivencia, permitiéndoles interactuar, migrar y buscar alimento en los vastos océanos.